Hola a todos, pues bienvenido a este espacio que AVI ha abierto en nuestro curso para darnos un toque diferente a lo que hemos venido hablando. Hemos estado en conferencias excepcionales en este día y en el día de ayer, con imágenes diagnósticas que nos son de mucha utilidad para el manejo de nuestros pacientes reumatológicos, pero en este espacio que nos generó AVI, queremos dar una mirada y hacer una reflexión acerca de todos los retos que tenemos de pronto los reumatólogos para el ejercicio clínico en este momento, en medio en medio de la pandemia y en medio de todos los cambios y retos en salud. Por eso se ha abierto el espacio de unos invitados muy especiales, como el doctor Carlos Felipe Muñoz, el doctor Andrés Fernández y por último mi compañera y amiga, la doctora María Constanza Latorre. Quiero que al final se va a dejar un espacio para la participación de ustedes, las preguntas y las inquietudes. Tenemos dos expertos altamente relacionados con las legislaciones y lo que está pasando en salud y una experiencia personal de lo que han sido los retos ante esta pandemia. Entonces quiero su participación muy activa. Sin más preámbulos, invito al doctor Carlos Felipe Muñoz. El doctor Carlos Felipe Muñoz es médico, especialista en administración hospitalaria, experto en sistemas de salud, consultor gremial y es el fundador y es el ejecutivo importante en una empresa que se llama Consultor Salud. Doctor Carlos Felipe, le cedo la palabra y bienvenidos a este simposio. Gloria, una feliz tarde, un abrazo muy cordial, un saludo especialísimo a todos los reumatólogos y a los agentes sanitarios que atienden estas tan importantes situaciones sectoriales. Mi gratitud inicial para AVI, que nos ha invitado como compañía a disertar cortamente en esta reunión que ustedes han programado en este 11º curso de actualización en su modalidad virtual. Sin más preámbulos, y después de saludar al doctor Andrés Fernández, a María Constanza, que me van a seguir en el uso de la palabra, voy a usar mis 15 minutos aproximadamente en los temas que están en la agenda visual que tienen en este momento a su disposición. Entonces, la reunión que tenemos el día de hoy, primero, pues otra vez gracias a AVI por su invitación y su convocatoria. La hemos incluido como un tema de actualización sectorial y de entornología para ambientar mejor el quehacer de toda la reumatología colombiana, basado mucho en datos y en reglas que trataré de explicar de manera muy didáctica y que se vuelvan muy interesantes para poder entender o recordar y especialmente tomar decisiones. Entonces, bienvenidos a la reunión, a esta actualización sectorial con énfasis en enfermedades reumatológicas. Brevemente, en un minuto, voy a presentar rápidamente lo que hace Consultor Salud. Somos una empresa de base consultora estratégica. Tenemos más de 2.2 millones de usuarios en Colombia y en el mundo. Nos desempeñamos y enviamos boletines electrónicos a más de 35 países cada semana, más de 42.000 usuarios profesionales y hacemos 4 áreas estratégicas. Somos consultores, primero, acompañamos a distintas asociaciones científicas, EPS, IPS. En pantalla está la ACHO, que es la Asociación Colombiana de Hemato-Oncología. Lo segundo que hacemos es que trabajamos datos sobre analítica y predictibilidad para tratar de crear escenarios de penetración de mercados, comercialización de productos y servicios. Lo tercero que hacemos, voilà, es este tipo de actividades de academia, de entrenamientos, que es actualizaciones sectoriales a través de una marca propia que se denomina Formar Salud, en donde entrenamos a los principales tomadores de decisiones del año, del sector, y tenemos una serie de cursos liberados a la carta de e-learning, que ustedes pueden consumir cuando quieran, como epidemiología estadística, y el último que liberamos, que es el de habilitación de servicios de salud. Estamos a una semana larga de iniciar nuestra 15ª versión del Congreso Nacional de Salud. Finalmente, somos una empresa de base tecnológica con soluciones hospitalarias
y con soluciones de telemedicina desde hace más de 6 años. Hacemos más de 35.000 diagnósticos de telemedicina en Colombia y ya estamos en Perú y en Ecuador. Bienvenidos. Entonces voy a comenzar la disertación hablando en 30 segundos de cómo estamos en COVID. Tenemos a hoy 164 fallecidos, en total 27.495. Ya casos confirmados son 894.000. El grupo decenal más complicado es el de 70-79 años en mortalidad para el día de hoy específicamente. Y ahí están viendo ustedes lo que muestra el Instituto Nacional de Salud, en donde hemos controlado el pico inicial, pero empezamos una meseta delicada que podría insinuar un segundo pico en las siguientes semanas. El impacto de la pandemia precisamente ha sido evaluado por la Organización Mundial de la Salud. Para poder hablar de la segunda ola y presentarles las cifras de reumatología en Colombia, quisimos en Consultor Salud ambientar esa diapositiva con este dato de aseguramiento. Entonces, en el aseguramiento colombiano para el mes de junio, tenemos en el contributivo 22 millones de personas y en el subsidiado 24.3. Eso se traduce que en este semestre del año, primer semestre del año 2020, bajamos el aseguramiento contributivo y aumentamos la pobreza en por lo menos 1.5 millones de personas. Eso va en contravía del modelo macroeconómico sectorial. Encontramos con que la nueva EPS es, por supuesto, la EPS más grande del país, con más de 6.7 millones de afiliados. Es, por ende, también la más grande en el contributivo, el 17%, y en el subsidiado también ya es la más grande, con el 11.8%. Seguida en tamaño de Sura, Sanitas, Salud Total y Cosalud, y aquí resaltamos a Medimás por la pérdida ingente de afiliados increíble. Empezó con 6 millones y ya va en solamente 2.5 millones, y sin haberle causado las pérdidas adicionales de la deshabilitación parcial de 3 departamentos que le indujo la Supersalud hace 3 semanas. El COVID tiene una serie de olas, 4 olas en particular. La primera que acabamos de pasar, que es mortalidad y morbilidad inmediata, la que estamos viviendo. La segunda, la que voy a mostrar hoy, que es el impacto de la pérdida de adherencia de los pacientes reumatológicos a ustedes, los médicos tratantes, de qué tamaño ha sido ese impacto, cómo lo vemos en Consultor Salud. La tercera ola, que no hemos calibrado nadie todavía en el mundo, es ¿y eso qué significa en complicaciones, en mortalidad evitable, en discapacidades, etcétera? Y la cuarta ola, que es la más costosa, la más larga, la del trauma psíquico, la del daño económico gigantesco para el mundo completo, y la de la angustia laboral del médico y de sus equipos sanitarios. Entonces, para entrarme en ese tema, la OMS hizo un extraordinario estudio que publicó hace 2 semanas y media en 159 países, donde nos mostró el desapego de esa segunda ola, esa reducción de servicios de salud. Aquí en inmunizaciones rutinarias hasta el 70%, en el diagnóstico de enfermedades no transmisibles en el 69%, en anticoncepción 68%, en asistencia a centros de salud 61%, es decir, que la situación es verdaderamente dramática, y la tercera ola seguramente que nos va a estallar en la cara a todos nosotros, va a requerir nuestro mejor esfuerzo para la recuperación. Entonces, Consultor Salud hizo un estudio en donde cogió los datos del año 2019 y del año 2020 de la pandemia, primero marzo, abril, mayo y junio de la pandemia este año, y encontramos lo siguiente. En el año 2019, cada mes del año 2019, hacíamos en Colombia 15.2 millones de asistencias, 15.2 millones de asistencias, de una manera tal que cuando estuvimos en marzo caímos a solo 5 millones de asistencias en salud, luego 10, luego 8 y luego 12. Al final pudimos decirle al país en publicaciones propias que en ese cuatrimestre caímos en 25 millones de asistencias que normalmente hicimos el año anterior. Si esas 25 millones de asistencias las multiplicamos por una consulta ambulatoria que vale más o menos 33.000 pesos, y por esos 25 millones, podríamos decir inequívocamente que las EPS se ahorraron en ese cuatrimestre
827.000 millones de pesos, que es una enormidad de plata, más de medio billón de pesos. Y entonces quisimos empezar a rastrear, ahora sí, las patologías de artritis reumatoidea y todas las patologías reumatológicas. Para ello, entonces, y para que entiendan la siguiente casuística, hemos dividido las láminas primero en protección colectiva, que es todo lo que pagamos con cargo UPC, que es todo lo que antes llamábamos plan de beneficio, y la siguiente lámina en cascada será todo lo que antes llamábamos no POS, ahora pagamos con presupuestos máximos y prescribimos en MIPRES. Entonces, esta primera es todo lo de UPC, todo lo que es plan de beneficios. Y aquí pueden ver ustedes cómo, aquí tenemos todo el año 2019 y tenemos, digamos, hasta abril, un poco más allá de abril, este es abril, mayo y junio, tenemos hasta junio del año 2020. Entonces noten ustedes cómo en promedio las atenciones para las artropatías, que incluyen por supuesto la artritis reumatoidea, en promedio teníamos 300.000 pacientes mensuales. Ustedes, colegas, atendían 300.000 pacientes cada mes. Para el mes de diciembre, lo que ocurre típicamente en noviembre y diciembre es que caen las atenciones debido a las vacaciones. Se va de vacaciones el médico, se va de vacaciones el paciente. Y hay un efecto de rebote en enero y febrero. Eso ocurrió normalmente al comienzo del año 2020. Y aquí está la pandemia, colegas. La pandemia redujo las atenciones que en promedio eran 300.000 pacientes mes, en el mes de marzo a poco menos de 200.000. En abril, asombrosamente, no llegaron a 80.000, un poco de recuperación en mayo a 100.000 y cayó nuevamente en junio a cerca de 60.000. Es decir, de 300.000 pacientes que ustedes veían cada mes a 60.000 que se vieron en junio, como lo están viendo allí, con cargo a las atenciones de unidad de pago por capitación. Es decir, que aquí la segunda ola pandémica está perfectamente nítida. Pero cuando vamos a ver esas artropatías, en el otro concepto, que es cuando prescribimos en MIPRES y pagamos ahora con cargo a presupuestos máximos, la situación es verdaderamente diferente. En el año 2019, el promedio, digamos, se acercaba a 20.000 pacientes cada mes que prescribíamos en MIPRES. Un poco menos quizá, pero digamos, acerquémonos a 20.000 en febrero, 20.000 en abril, casi 20.000 en junio, un poco más de 20.000, bueno, etcétera, como están viendo ustedes allí. En el mes de, en el año 2020, lo que estamos viendo aquí es que la pandemia prácticamente no impactó las prescripciones de los pacientes con artropatías que prescribimos en MIPRES. Y no se asombren, porque los rastreos que hemos hecho en Consultor Salud nos muestran que este comportamiento es prácticamente el mismo en oncología, es prácticamente el mismo en diabetes, en asma, en EPOC, en la inmensa mayoría de patologías que ya rastreó Consultor Salud. Eso puede tener varias explicaciones. El paciente que requiere estas tecnologías tan exclusivas está más pendiente, el médico también, la industria farmacéutica también. Se prescribe más fácil porque es electrónico a través de una herramienta que está en la nube, etc. Tiene una cantidad de ventajas. Es decir, que el MIPRES se puede incorporar fácilmente, por ejemplo, a atenciones de telemedicina, etc. Pero no voy a entrar en el detalle porque no tengo tiempo. Tengo más argumentos que mostrar para esta presentación. Las artropatías se concentran, por supuesto, más en las mujeres. Aquí estamos otra vez en protección colectiva. Son más las mujeres afectadas que los hombres que se ven aquí en naranja, en la protección colectiva. Cuando esto lo vemos en la protección individual, se parecen mucho las láminas, las gráficas, y digamos que no hay una diferenciación sensible. Son más mujeres en la protección colectiva y más mujeres en la protección individual. Pero cuando pasamos al aseguramiento, cuando estamos utilizando tecnologías del POS, por llamarlo como antes, y de lo no POS, cambia dramáticamente el escenario. Miren ustedes aquí. Aquí estamos viendo la protección que se paga contra UPC y aquí estamos viendo que hay una cantidad muy importante de personas del contributivo en azul, ¿sí?
este azul es contributivo, y menos en el régimen subsidiado cuando formulamos tecnologías con cargo a UPC. Pero cuando vamos a prescribir estos mismos pacientes con cargo a MIPRES, wow, noten esto, hay un angostamiento, hay un embudo terapéutico. Es como si los pacientes del régimen subsidiado tuvieran una guía de práctica clínica diferente a la guía del contributivo. Esto también puede tener múltiples explicaciones. Tenemos miedo de prescribir en el subsidiado, hemos aprendido que antes no nos pagaban, antes no estaba la plata completa, pero no entendemos que desde marzo el dinero está completo, que el dinero se gira anticipadamente, digamos que sí, sigue viviendo el ecosistema en un anquilosado modelo antes de presupuestos máximos. Tengo más que mostrar aquí. Otra vez vuelvo a la cantidad de pacientes, 300.000 cada mes que atendíamos en el año pasado, pero ahora es en el año 2020. Y las EPS que atienden los pacientes con artropatías, si me siguen el 50% de ellos, hasta aquí estarían en solo 4 EPS. 9 EPS, Sura, Salud Total y Famisanar. 4 EPS atienden el 50% de todos los pacientes con artropatías en Colombia con cargo a UPC. Y cuando vamos a ver los que atienden con cargo a MIPRES, con cargo a presupuestos máximos, otra vez ese 50% se reduce todavía más, y tengo que decir que serían una y de pronto un poco más, más del 50% estarían en la 9 EPS y Sura. El 50% en solo 2 EPS prescriben en MIPRES los pacientes con artropatías. Si yo tuviera una artropatía, por supuesto, estaría ya viendo estas cifras asegurado en Sura. No es posible que de 37 EPS que tenemos, en la actualidad, 2 prescriban el 50% de los pacientes. Habría que hacer unos estudios que no puedo en este momento extender. Ya me faltan 4 diapositivas de esta primera parte y estoy mostrándole en dónde se atienden los pacientes con artropatías. Entonces, el 50% de los pacientes con artropatías cortan aquí y puedo decir entonces que son 8 IPS que atienden a estos pacientes con cargo a UPC. 8 son el 50% de estos pacientes. Y dime, Viva 1A e IPS SUBA, no definido tristemente, el Hospital Central de la Policía, Viva 1A IPS Medellín, el Centro de Atención en Salud, qué pena que no alcanzo a salir todo, y Biomap. Y la última sería Bienestar IPS. Ahí aproximadamente cruza el 50% de los pacientes con artropatías con cargo a UPC. Ahora, ¿en dónde atienden los pacientes con cargo a MIPRES? El 50% de estos pacientes con artropatías cruzan aquí y serían en 4 prestadoras. Ojo, 4 de 10.000 prestadores que tenemos en Colombia, 4 atienden el 50% de las prescripciones MIPRES. Increíble. Son el Instituto Colombiano del Dolor, Biomap, Carlos Eduardo Rangel, el doctor, y Viva 1A IPS. Eso dicen los datos. Finalmente, para entender el escenario completo, ¿en qué territorios están los pacientes siendo atendidos? Con cargo a UPC, el 50% de los pacientes cruzan aquí en 3 territorios: Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. Y con cargo a MIPRES, el 50% de los pacientes atendidos cruzan en solo 2 territorios: Antioquia y Bogotá. Bien, esos eran los primeros datos que tenía para mostrarles a ustedes. Me quiero meter en un segundo tema que resulta importante, un poco de dinero. Siempre la macroeconomía sectorial puede ser útil. Entonces aquí les quiero mostrar que el último informe del año pasado, el año 2019, muestra que las EPS ingresaron 55 billones de pesos, que los prestados, bueno, perdónenme, devuelvo, porque las EPS ingresaron 55 billones, pero en general el sistema movilizó 68 billones. De esos 68 billones que movilizamos, 66 billones son a cargo de las IPS, que ingresaron las IPS 66.2 billones de pesos. Y cuando voy a mostrar, voy a saltarme porque el tiempo me agobia, cuando voy a mostrar los resultados del año pasado, las EPS perdieron 1.9 billones, o sea, el resultado otra vez fue negativo en las EPS en 1.9 billones de pesos. Y cuando voy a hacer el comparativo entre los 2 últimos años de las EPS,
podemos ver que en el año 2018 habían perdido las EPS 1.2 billones y en el año pasado pues fue 1.9, o sea que incrementaron su pérdida en 700.000 millones de pesos. Ahora, esta lámina que está en pantalla me parece abiertamente interesante y con esa voy a cerrar este capítulo financiero. Les quiero mostrar que las EPS ingresaron en el año 2018 58 billones y el año pasado 64 billones ingresos. Y la utilidad ahora de los prestadores cambió de una manera impresionante. Noten esto, los prestadores públicos en el 2018 tuvieron ganancias de 640.000 millones y el año pasado ganaron 1.2 billones, es decir, los prestadores públicos, las S, duplicaron su ganancia el año pasado, eso nadie lo ha dicho. Los prestadores privados, por otro lado, siguieron en su racha ganadora de 2.5 en el año 2018 y 2.7 billones en el año pasado. Muy bien, interesante las cifras, espero que les hayan gustado. Y aquí está el lado amargo de las cifras económicas, que es la deuda. Entonces, para hablar de la deuda, primero muestro las EPS, y las EPS aceptan que deben 14.8 billones de pesos. Esos 14.8 billones que aceptan las EPS, el que más debe, dicen ellas mismas, es la nueva EPS, Medimás y Comeva, son las tres primeras grandes deudoras, y luego dicen que la composición de la deuda pues es bastante benigna y la inmensa mayoría de la cartera no está vencida y luego está de 1 a 60 días, más de la mitad de la cartera estaría en esa condición. También entonces habría que decir por parte de las IPS que presentan cuál es el escenario de las IPS. Entonces aquí están las IPS diciendo, no señores, la deuda no es de 14 billones, la deuda es de 18 billones de pesos. Y una nota muy importante que tenemos aquí, perdón que me la salté, es la siguiente. Noten ustedes que ahora aparecen IPS en varios departamentos, que es a los que más les deben, es decir, estas IPS multiterritoriales que podríamos llamar redes prestadoras, son las que más tienen cuentas por cobrar, ya son 3.8 billones de pesos, o sea que la tendencia del país es a crecer en redes y por supuesto esas redes se capturan la mayor cantidad de cartera de deuda que tiene el sistema. Los presupuestos máximos, que son otro tema y ya estoy en mis últimos minutos para cerrar mi disertación, los presupuestos máximos que arrancaron en el mes de marzo, que están aquí, se denominan protección individual en esta franja verde de este redondel, se comportan de la siguiente manera, que nos parece muy importante. Presupuestos máximos y protección individual tienen para este año 3.9 billones de pesos, aseguran servicios para 568.000 personas y generan un per cápita entonces de 6.8 millones de pesos por cada persona que usa tecnologías con cargo a presupuestos máximos, 6.8 millones. Y no les quiero dejar olvidar que ese mismo reglamento de presupuestos máximos nos trae a la mente la forma como vamos a ingresar los nuevos medicamentos para tratar sus pacientes con reumatología, que se llama superioridad de igualdad o inferioridad terapéutica, que es la carga que tiene ahora la industria para demostrar que sus medicamentos son superiores. Si quieren leer más sobre el particular, hay que meterse en esta maravillosa resolución, que es la resolución 2152 del año 2020, y finalizo esta parte de presupuestos máximos recordándoles que para el año 2021 una parte muy importante de la prescripción en Colombia dependerá también de esto que se llama posicionamiento terapéutico, que son encuestas que va a hacer el gobierno a pacientes y a ustedes médicos para entender si las moléculas que usamos cumplen su promesa de valor y si tienen efectos adversos. Va por primera vez el gobierno a encuestar pacientes y médicos tratantes y esos informes van a ser colocados en los escritorios de todos los médicos prescriptores para que tengan otro ángulo para decidir qué medicamento van a usar en Colombia. En el futuro de los medicamentos que vamos a traer en el país, entonces está el hecho inequívoco que la superioridad terapéutica que va a demostrar la industria farmacéutica tiene tres posibilidades. El nuevo medicamento que llegue
puede ser totalmente innovador, entonces lo va a reconocer todo la ADRES. Pero si es un medicamento que ya tiene otro equivalente en Colombia y el que entra es igual o inferior, ese valor va a estar a cargo de presupuestos máximos y lo van a pagar las EPS. Y finalmente, si el medicamento nuevo que entra a Colombia es superior, pero hay otro, entonces si genera ahorros, lo paga presupuestos máximos, las EPS, y si no genera ahorros, se va a calcular ese gap que hay entre el medicamento que hay en Colombia y el nuevo, y esa diferencia la va a pagar entonces, definitivamente la va a pagar el gobierno. Termino, Gloria, en un minuto con esta lámina, con este par de láminas. Termino diciéndoles cómo se está moviendo el dinero de la salud en Colombia. En marzo, a las EPS les inyectaron 5.2 billones de pesos. En abril, 3.6 billones y en mayo, 4.9 billones. Toda la plata hoy está en las EPS, la plata de UPC y la plata de presupuestos máximos. ¿Y qué hacen las EPS con esa plata? Pues de ese mes de marzo, que fueron 5.2 billones, 4.1 fueron pagados a prestadores y 1 billón se volvió reserva técnica. Y de esos 4.1 que pagaron, atentos donde se mueve la plata, 60% se fue a IPS privadas, 18% a otros proveedores, incluyendo la industria, y 17% a IPS públicas. O sea, así se gira la plata cada mes en Colombia a estos actores. Pasó exactamente lo mismo en abril y más o menos la misma distribución fue para mayo. Y esta es mi última lámina. Quería dejarles este pensamiento en la cabeza sobre, claro, y ahora que ya vimos cómo se distribuye la plata, veamos a qué territorios va toda la plata de unidad de pago por capitación y de presupuestos máximos. Pues con sorpresa encontramos que casi toda la plata se queda en Bogotá, Antioquia y Valle, como están viendo ustedes aquí, y los demás territorios son los demás. Allá va muy poco dinero. Esta inequidad de la distribución tiene que ver con modelos de contratación, por supuesto con densidad poblacional y con redes integrales de prestación de servicios. Lo mismo pasó en abril y lo mismo pasó en mayo. Gloria, hasta ahí dejo mi disertación hasta hoy. Estaré encantado de estar al final respondiendo preguntas para todos. Sigue, por favor, con el conversatorio. Muy bien. Agradezco muchísimo, doctor Carlos Felipe, ese panorama que es asustador. Ver las cifras de todas maneras estresa, pero nos da una visión de qué es lo que está pasando realmente. Espero que al final haya muchas preguntas y nos permitamos un espacio para de pronto mirar unos datos con más detalle. Quiero entonces ahora invitar a la doctora Constanza Latorre. La doctora Constanza Latorre es médico de la Universidad del Rosario, internista de la Universidad Javeriana. Ella hizo reumatología en la Universidad Militar, en el Hospital Militar, y es reumatóloga del Country Medical Center en Bogotá, miembro emérito de la Asociación Colombiana de Reumatología, y ahora nos va a mostrar su experticia porque ella es en la mesa de trabajo de Asorreuma para la inclusión de nuevas tecnologías. Ella ha sido la líder importante, la motivadora y la jalonadora de este proyecto de Asorreuma. Entonces, por esta experticia, ella nos va a ilustrar de cómo se están priorizando la inclusión de estas nuevas tecnologías en el sistema de salud. Mil gracias, María Constanza. Bueno, muchísimas gracias. Primero agradecerles a todos los que están conectados en este momento y también a todas las directivas de AVI por haberme invitado a participar en este simposio. A continuación, lo que vamos a ver es exactamente cómo se están priorizando en este momento las tecnologías para ser incluidas en el plan de beneficios. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. Y les recuerdo que nosotros venimos trabajando con la asociación desde hace más de 5 años a través actualmente de esta plataforma que creó el ministerio que se llama Mi Vox Populi, donde hemos participado en la nominación, priorización y el análisis técnico-científico de las diferentes tecnologías con sus indicaciones. Cuando se ha hecho este proceso hasta el análisis técnico-científico,
el ministerio cita a los pacientes, consulta a los pacientes para ver su opinión y con base en eso es que se consolida la información. Nosotros ya tenemos una muy buena experiencia con la actualización de la clasificación de procedimientos únicos en el 2019, donde logramos, después de varios años de estar luchando, incluir la ecografía para reumatología. Esta mañana el doctor Diego Luis Saibi nos comentaba este logro que alcanzamos teniendo la participación de todos ellos como ecografistas. Pudimos presentar esta propuesta de tener una ecografía diferente a la de los radiólogos, que la denominamos, para que se diferencie, ecografía funcional Doppler de bajo flujo. Entonces, esto lo venimos trabajando, incluso Jimmy Medina fue el que empezó el trabajo con los CUPS y todavía seguimos viendo qué otros procedimientos tenemos nosotros para clasificación nueva. Ya entrando en el plan de beneficios se está actualizando anualmente. Este año pues, tenemos una novedad que fue publicada en agosto, que es cómo es la metodología de priorización en este momento. ¿Cómo vamos a hacer este año para priorizar? Y en este documento que publicó el ministerio están ya jerarquizadas y organizadas según el puntaje que obtuvieron. Entonces, ¿qué se está teniendo en cuenta? Tenemos que hay unos criterios básicos que se le aplican a cada una de las tecnologías. Vamos a ver cuáles son y cómo estamos en reumatología con este criterio y con esta aplicación de esta ponderación. La primera, obviamente, es la carga de la enfermedad y el perfil epidemiológico. Esto se mide en años de vida saludable perdidos, bien sea por muerte prematura o por discapacidad. El insumo de dónde se está sacando estos datos es de un estudio que se hizo de carga de la enfermedad en Colombia a cargo del Instituto de Evaluación y Métrica de Salud de la Universidad de Washington en 2017. En este documento no entran específicamente por enfermedad como tal, no entran con nombre de enfermedad, sino con la clasificación general. Por ejemplo, nosotros entramos como osteomuscular, pero tenemos algunas patologías importantes como dolor lumbar que implican una carga económica muy importante. El segundo punto, el segundo análisis para tener en cuenta es la situación en salud. ¿Esto qué es? ¿Cómo se clasifica de acuerdo al Plan Decenal de Salud 2012-2021 la tecnología que estamos pidiendo nosotros y la indicación? Entonces, si está incluida en el Plan Decenal, que nosotros no tenemos una inclusión directa de la patología, pero aquí podríamos entrar por la parte de prevención de discapacidad. Y el tercer punto son las guías de práctica clínica. Estas guías que se utilizaron para este análisis fueron las guías en reumatología, incluyeron las guías de artritis reumatoide del 2014. Otro de los puntos es si la tecnología va en primera línea. ¿Cómo concluyen ellos si sí va en primera línea o no? El ministerio construye una matriz, nos la pasa a todas las sociedades científicas y nosotros tenemos que, basado en la guía y basado en el concepto del INVIMA, de la indicación que tenga en el INVIMA, decir si la tecnología es de primera línea o no. En este momento se está priorizando la primera línea y en una segunda y tercera fase se van a incluir los medicamentos que están en segundas y terceras líneas. Los grupos poblacionales para nosotros son muy importantes en reumatología pediátrica porque los niños entran dentro de este grupo especial y eso haría que nos suba un poco la clasificación de los medicamentos dedicados a los niños. Otras poblaciones como gestantes, personas en condición de discapacidad, incluso el adulto mayor, tangencialmente nos están tocando, al igual que las enfermedades huérfanas.
Y por último, la frecuencia de prescripción. Esta frecuencia de prescripción se está calculando con base en lo que nosotros incluimos en MIPRES. Y con base en eso es que se están dando los puntajes. ¿Cómo se hace esta operacionalización? Se le está dando un número que es llamado el ponderador a cada una de las categorías y se multiplica por las condiciones que se considera para ese criterio. Así, por ejemplo, para carga epidemiológica, en los años de vida saludable perdidos en la indicación en que estamos pidiendo sobre el total de años perdidos. En la situación en salud, en la primera línea y grupos poblacionales, la respuesta es sí o no, o sea, ¿está incluido o no está incluido? O sea, si está incluido, vale 1. Si no está incluido, 0. Se multiplica por 0, entonces ahí perdemos los puntos si no estamos incluidos. Las guías de práctica nos están haciendo un peso importante en la decisión y si la recomendación es fuerte a favor, vale 1, se multiplica por 1, mientras que si la asignación, la recomendación es débil a favor, se multiplica por 0,5 el ponderador. En la frecuencia de recobro, la fórmula que se está utilizando es número de personas únicas con la prescripción de la tecnología por un año sobre el total de las afiliadas por año por 100.000 y eso se multiplica por el ponderador. Entonces, ahora bien, ¿cómo vamos nosotros en reumatología de todo este listado? El listado incluye 988 tecnologías en salud y de esas 988 nosotros tenemos 130 para toda el área de osteomusculo articular. Aquí tenemos que tener en cuenta que dentro de esas 138 están analgésicos, antiinflamatorios, calcio, calcio y vitamina D. Entonces, por eso nos sale un número elevado. Les voy a mostrar unos ejemplos ya puntuales de cómo estamos en puntaje y en la posición que estamos ocupando sobre estos 988 tecnologías analizadas. Tenemos el ejemplo de artritis reumatoide juvenil, que están incluidos los medicamentos biológicos, adalimumab, tocilizumab, etanercept, canakinumab y abatacept, pero si ustedes ven el puntaje que obtenemos, este puntaje es sobre 1, estamos bastante bajos y vamos en una posición de 750 a 790. Esto es en pediatría. En adultos tenemos lupus eritematoso sistémico, es tal vez la hidroxicloroquina el mejor posicionado, está en la posición 128 y si contamos con que hay muchos antiinflamatorios antes, tenemos una buena probabilidad de que se priorice y que rápidamente pueda entrar. Belimumab está en una posición baja, 840 más, o sea, está mucho más abajo que la hidroxicloroquina. En artritis reumatoide tenemos 3 posicionados que son hidroxicloroquina, tofacitinib y aquí entraron el metrotexate subcutáneo, pero eso lo tenemos que hablar con el ministerio porque el metrotexate subcutáneo ya está incluido en el plan de beneficios. Y por último, una de las enfermedades que más nos generan problemas porque no tenemos medicamentos incluidos son las espondiloartritis. Aquí tenemos los medicamentos la lista de medicamentos que tenemos incluidos con sus respectivas posiciones. Entonces, como vemos, tenemos mucha oportunidad de mejora y tenemos mucha oportunidad de lograr que nuestros medicamentos suban de posición si logramos que los indicadores suban. Entonces, en conclusión, como vemos, la ampliación del plan de beneficios en salud es progresiva hasta el año 2022. El ministerio tiene en sus planes que para el 2022 tengamos el 95% de las tecnologías incluidas en el plan de beneficios. Ojalá lo logremos y para eso nuestra participación es clave. Y la participación está en el diario vivir con el diagnóstico, los códigos CIE 10 que utilicemos. La prescripción por MIPRES tiene que ser muy exacta para que nos cuenten ese número de prescripciones como algo importante.
La elaboración de guías o la actualización de guías de manejo es crítica. Esta mañana yo recibí absolutamente feliz la noticia de que ya tenemos guía de espondiloartritis. Eso significa que podemos llegar al ministerio con esta guía y proponerle que nos incluya la guía para que subamos en puntaje de estos medicamentos que les acabo de mencionar y tengamos una probabilidad más alta de entrar este año o a más tardar el año entrante. Las guías de artritis reumatoide las tenemos que actualizar y tendríamos que trabajar en todas las mesas de trabajo para actualizar guías en pediatría y guías para adultos en lupus, en artritis juvenil, en fin, en todas las enfermedades tenemos que tener guías porque esto nos da un poquito más de respaldo. Y finalmente tenemos que seguir con una participación activa en todas las mesas de análisis técnico-científico porque eso es lo que nos permite por lo menos luchar para que nuestros pacientes reciban los mejores medicamentos de los cuales podamos tener disponibilidad y disminuirle el número de obstáculos para que el paciente reciba su tratamiento adecuadamente. Muchísimas gracias. Mil gracias, doctora María Costanza. Excelente presentación. Nunca pensé que fuera tan complejo el proceso de calificación, pero bueno, muy, muy interesante. Entonces, pues hemos visto todas las cifras que nos presentó el doctor Carlos Felipe, hemos visto el reto que ha tenido la mesa de Asorreuma con lo de las inclusiones. Entonces, ahora invito al doctor Andrés Fernández para ilustrarnos cómo cambió el ejercicio entonces de la reumatología en presencia de esta pandemia. El doctor Andrés Fernández es médico de la Universidad Nacional, internista de la Universidad del Bosque, reumatólogo de la Universidad Nacional y trabaja y es fundador de la IPS Inmunar, donde es reumatólogo. Y como todos ustedes saben, es nuestro presidente de la Asociación Colombiana de Reumatología. Entonces, Andrés, cuéntanos cómo ha sido esta nueva adaptación a esta pandemia para nuestro ejercicio. Mil gracias. Bueno, Gloria, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a Avi por esta gentil invitación. Y bueno, yo en los siguientes minutos, para no sacrificar el tiempo de la parte más interesante, creo que es la sesión de preguntas y el conversatorio, voy a mostrar un poco la experiencia de la IPS donde tengo la oportunidad de trabajar. Mis conflictos de intereses los presento, no hay ninguno en realidad para esta presentación, simplemente lo que vamos a hacer es presentar esa experiencia. Y traigo a colación aquí una frase que me encontré preparando alguna vez una charla que creo que nos aplica perfectamente. Dice, la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Albert Einstein. Y esto nos ha sucedido un poco con el tema de esta pandemia y esta, como decía ya alguien, desgastante frase de nueva normalidad. Tuvimos que adaptarnos, tuvimos que cambiar, así como nos adaptamos con este curso que pasó a ser presencial a algo virtual. Igual sucedió con nuestra actividad laboral. Este COVID-19 nos cambió definitivamente el panorama. Yo debo confesar que era bastante escéptico al tema de la telemedicina o al tema de esa atención que no fuera presencial. Siempre he sido y seguiré siendo un amante del contacto con el paciente, de la cercanía con el paciente, de establecer adecuadas relaciones médico-paciente y siempre he tenido en mi pensamiento que nada como la presencialidad para este tipo de relaciones que son fundamentales para llevar a cabo con éxito nuestra labor. ¿Qué pasó entonces en la pandemia? Era el mes de marzo, lo recuerdo perfectamente, cuando empezaron los primeros casos. Veíamos con algo muy lejano, como por allá el 17 de noviembre del 2019, en Wuhan, la capital de la provincia de Hubei, en China, se reportó el primer caso del COVID-19 y estoy seguro que para el mes de marzo, cuando aún no teníamos nuestro primer caso registrado, que fue el 6 de marzo en la ciudad de Bogotá, veíamos algo como algo muy lejano, algo que no nos iba a tocar. Pasaron solamente 3 días para que Medellín tuviera su primer caso de COVID-19 positivo y solamente 12 días después en Ibagué se reportó el primer caso de COVID-19 positivo. Estos cifras o esos datos los traigo porque son las 2 IPS donde Inmunar tiene sus centros de atención y es en las que yo trabajo. Finalmente se inició la cuarentena el 24 de marzo del 2020. Todos ustedes recordarán, era la víspera de un puente, yo lo recuerdo perfectamente.
unos días previos había estado hablando con el doctor Carlos Toro sobre qué podría pasar. Y debo admitir que el doctor Toro, casi como un vidente, me dijo, hombre, yo creo que esto vamos a entrar vamos a tener que empezar a hacer consulta virtual. Y empezamos a hablar, yo no le presté mucha atención inicialmente, pero me hizo profe mayúscula cuando me acuesto un viernes 21 o 20 de marzo, pensando solamente en una cuarentena de un puente, y me levanto un sábado con una orden ya presidencial de una cuarentena que iniciaba el 24 de marzo. ¿Esto qué significaba? Que teníamos que cambiar totalmente nuestra mentalidad, nuestro chip de atención. Para resumir un poco qué fue lo que pasó en las IPS en las que estamos. Esa fue la forma en que se comportó la consulta virtual y la consulta presencial. El mes de abril, mayo y junio, el 100% de la consulta se hizo en forma virtual. Sin embargo, el número de pacientes que rechazaba la consulta virtual fue disminuyendo en la medida que fue el tiempo pasando. Más o menos teníamos, además de una cancelación, es decir, de una no aceptación de la consulta y una postergación completa, que fue inicialmente alrededor de un 20% o 25%, depende de las sedes, porque curiosamente pareciera que hubiera una concepción un poco diferente sobre la atención. Mientras en Medellín esta cifra de cancelación llegaba en algunos casos hasta el 40% en una sola jornada, en la ciudad de Ibagué esta cifra se reducía entre un 10 y un 15%. Esas cifras se fueron equiparando y en el mes de junio prácticamente la disminución de ese número de atenciones virtuales se equiparon las dos ciudades en cuanto al porcentaje se refiere y su nivel de cancelación era menor del 20% sumando las dos sedes. En el mes de julio volvimos a la cita a hacer consultas presenciales y esas cifras esos porcentajes de cancelación, o mejor, de aceptación de consulta virtual y consulta presencial, fueron prácticamente iguales, casi 50-50. En el mes de agosto, cuando se declaró nuevamente a finales de julio una alerta roja sanitaria en la ciudad de Medellín, volvimos a consulta solamente presencial en la ciudad de Medellín. Aquí ya saqué las cifras de Ibagué, ya no las tuve en cuenta porque en Ibagué la consulta se normalizó prácticamente al 100% desde el finales del mes de julio, y en el mes de agosto la virtualidad era menor del 10%. ¿Qué pasa en la ciudad de Medellín? Volvimos otra vez a la consulta virtual, se mantuvo más o menos una aceptación de este tipo de atención sobre un 80%, y finalmente esto es lo que tenemos. Sumando todo este tiempo, la consulta presencial, obviamente apenas representada por el mes de julio, fue muy poca. Esto lo que indica básicamente es que la consulta presencial, si bien sigue siendo la preferida por muchos de nuestros pacientes, ya se ve como una opción adicional a una presencia virtual. El señor ministro de Salud decía el 4 de agosto, presentaba esta noticia, decía: la telemedicina se multiplicó en Colombia, 30 millones de colombianos han recibido atención en teleconsulta, entrega de medicamentos, y daba estas cifras. Yo considero que la cifra de marzo no deberíamos tenerla realmente como un patrón de referencia, porque más de la mitad del mes de marzo se hizo bajo la modalidad usual presencial. Sí es importante cómo se dispara esa cifra en el mes de junio, llegando a 12 millones, y cómo en el mes de abril y mayo esa cifra fue más o menos estable. Revisando un poco qué pasa con esta cosa o este asunto de la consulta virtual en reumatología, porque recordemos que la telemedicina en cualquiera de sus modalidades, no importa el nombre, vamos a meterla solamente como esa consulta que se hace con el paciente a distancia. No vamos a hablar de consulta sincrónica, teleconcept, nada. Simplemente vamos a hablar de telemedicina en general. Y me encontré este artículo de la Revista Española de Reumatología, donde ellos mencionan desde el 2015 cómo esa reumatología o esa consulta reumatológica se puede hacer en una forma virtual. Y básicamente me llamó la atención porque eso que nosotros siempre hemos tenido como de pronto un escollo o un impedimento, ellos lo ven de pronto como una fortaleza porque dicen, permite tener un contacto cercano con el médico de atención primaria. Sí, puede ser, realmente a veces el paciente es visto en el consultorio y pasan 3 meses, 4 meses sin que nadie se acerque a él. Quizás un médico de atención primaria que sea parte de la cadena o de la red de atención que nosotros tengamos, podamos hacer que esa relación sea mucho más fuerte. Solucionar
con rapidez dudas que el paciente reumático tiene sobre su enfermedad. Es verdad, y en esta época de COVID-19 todos vivimos cómo aumentó el número de correos, llamadas, etcétera, preguntando sobre la enfermedad. ¿Puede mejorar su formación en las enfermedades reumáticas? Sí, indudablemente. Creo que ha habido un boom completamente de webinars por todas partes y los webinars para pacientes no son la excepción. Y sobre todo esto es muy importante. Pudiera priorizarse a aquellos pacientes que requieran realmente una evaluación precaz por parte del reumatólogo. Y bajo esas premisas creo que el tema puede funcionar bastante bien. ¿Qué nos dejó la pandemia? Un poco con la curiosidad de que definitivamente la pandemia nos tenía que cambiar la forma de pensar y nos tuvo que dar afectado en alguna parte. Hicimos una encuesta a través de Asorreuma para nuestros asociados, nos hicimos 10 preguntas. 116 asociados contestaron. Y esta es la primera parte que nos habla sobre el método, o mejor, la forma en que estamos contratados. Me llamó mucho la atención que solamente menos del 20%, menos de la cuarta parte son trabajadores independientes. La mayoría somos contratistas o por orden de prestación de servicios. Y esto es un tema que yo les pregunté en esta encuesta, porque en la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, dentro de los proyectos que se tienen, es establecer una obligatoriedad en la contratación directa de los profesionales de la salud. Sin embargo, existen muchos puntos de vista al respecto, ya que, curiosamente, la mayoría de los reumatólogos con los que he conversado de una forma más informal, no hay una encuesta como tal, preferirían seguir, aunque parezca paradójico, siendo contratados o siendo contratistas por la mayor independencia que puede dar para sus diferentes actividades. Y aquí me empieza lo interesante que vista un poco de lo que nos presentaba Carlos Felipe. Durante la pandemia considera que su actividad laboral disminuyó menos del 50%. Carlos Felipe nos hablaba hasta de casi un 33% de actividad realizada, es decir, una pérdida casi del 70% de actividades, lo cual no es lo que el reumatólogo realmente percibe. Inclusive, hay un pequeño porcentaje que considera que su actividad laboral aumentó durante la pandemia. Sobre el número de reumatólogos, nos preocupaba mucho el tema si realmente los reumatólogos realmente fueron sacados de sus puestos de trabajo o se les disminuyó su carga laboral. Y encontramos que más del 60, casi el 77% consideran que el número de reumatólogos se mantuvo, lo cual puede dar algo de tranquilidad y que nuevamente va un poco en contravía de esas cifras que nos muestra Carlos Felipe sobre la dramática disminución de atenciones en reumatología. Para el 5 de octubre, cuando se hizo el corte de la encuesta, se preguntó a los reumatólogos cómo ve usted su actividad laboral comparada con febrero. ¿Con febrero por qué? Porque fue justo antes de que iniciara el mes de la pandemia. Y aquí sí hay una cifra que contrasta con la anterior. Considera casi el 70% que sus actividades laborales son menores. Y apenas un 29% que su actividad laboral sea normalizado. Cifras muy interesantes porque casi que van en contravía de lo que previamente nos había manifestado. Y esta es una cifra que definitivamente nos debe poner ya sobre el tapete, que la telemedicina es una opción que como reumatólogos debemos considerar. Casi el 95% de los reumatólogos que contestaron la encuesta aceptan haber realizado telemedicina durante este tiempo. Para esa fecha, casi el 92% de los reumatólogos continuaban haciendo telemedicina a pesar de que ya se ha vuelto a consulta presencial. Ver la telemedicina, que es el punto de atención que nos ha dejado esta pandemia como una oportunidad, estamos de acuerdo. Casi el 80% ve la telemedicina como una oportunidad para el reumatólogo, apenas un pequeño porcentaje la ve como una amenaza. Muchos decían, no, nos van a pagar menos con la telemedicina, esto va a ser un detrimento de nuestra actividad laboral porque va a significar una menor remuneración, pero curiosamente el 87% se siente igual pago haciendo su consulta virtual que una consulta en telemedicina en cualquiera de sus modalidades, lo cual es un punto interesante porque quiere decir que podemos fortalecer este tipo de actividades que permite ampliar nuestra presencia en diferentes partes sin demeritar nuestro ingreso por nuestras actividades. Más del 60% de los reumatólogos han recibido información o tienen conocimiento que su IPS va a seguir haciendo telemedicina. Consideran que
curiosamente, a pesar de verlo como una oportunidad, de sentir que no tienen menores ingresos, casi el 50% piensa que la reumatología va a tener un panorama diferente de aquí en adelante en esto que llamamos una nueva normalidad. Me surgen bastantes inquietudes al respecto. Creo que deberíamos ver la telemedicina, que es lo que nos ha dejado esta pandemia, realmente como una oportunidad. Veo que la virtualidad es realmente una realidad. Paradójicamente, estamos ante una oportunidad que creo que todos, tanto médicos, reumatólogos, pacientes o personas que tenemos que ver con el funcionamiento de las IPS, debemos verlo como una oportunidad. Y tenemos que propender por buscar la calidad de la atención no presencial. Con un uso racional de este recurso, debemos ser conscientes que no es la salida, no es la respuesta, pero es una excelente herramienta que nos va a permitir ampliar la presencia del reumatólogo en todo el territorio colombiano. Y es algo muy importante que debemos defender desde Asorreuma, desde nuestros puestos de trabajo. Nos corresponde a todos, es que la telemedicina bajo ninguna circunstancia debe constituirse en una consulta más barata, porque si lo hacemos bien, se hace igual con calidad. Definitivamente la telemedicina, que es lo que nos ha dejado esta pandemia, llegó para quedarse. Y cierro con este escrito del doctor Carlos Vinicio Caballero, aparece en El Tiempo del año 2015, que dice: la verdad es que todos los pacientes no necesitan consulta presencial y podríamos resolver muchos eventos menores y detectar aquellos que sean potencialmente peligrosos por estos medios digitales, sin congestionar urgencias o consultorios. Hay muchas consultas innecesarias e ir a consulta con el médico en muchas partes es una odisea. Necesitamos reinventar la consulta. Ojo, hago un paréntesis. Eso fue hecho 5 años antes de esta pandemia que ni él ni nadie sospechaba que íbamos a tener. Tecnología para la medicina hay. Y además podríamos decir que es su momento. Falta solo voluntad. Estoy completamente de acuerdo, doctor Carlos Vinicio, con lo que usted dijo hace 5 años. Es el momento de que tengamos una voluntad de que este tipo de atención en salud la veamos como una oportunidad, pero siempre hecha con responsabilidad y siempre pensando en el beneficio de nuestros pacientes. Muchas gracias a todos los miembros de la Asociación Colombiana de Reumatología que contestaron esta encuesta. Nuevamente, muchas gracias a David por la oportunidad que nos ha dado de presentar estos puntos de vista. Gloria, muchas gracias por habernos presentado también, haber sido nuestra coordinadora el día de hoy. Muy bien. Bueno, Andrés, pues muy interesante todo lo que nos has presentado y tengo algunas preguntas aquí, tenemos unos pocos minutos, pero vamos a dar oportunidad y le hago de pronto al doctor Carlos Felipe y Andrés la siguiente pregunta. Si la atención virtual de los pacientes fue efectiva, fue eficiente y de pronto las EPS las han censado como ahorro, ¿será que ellas irán a tratar de implementarla? ¿Cómo será eso? Y si realmente sí demostró que ahorró en el sistema de salud. El doctor Carlos Felipe primero. ¿Demostró que dio ahorros? Gracias, Gloria. Es difícil, digamos, concatenar dos eventos históricos tan importantes. La pandemia, que empieza en marzo, y los presupuestos máximos, que también. Es decir, que el análisis casuístico, la data, tiene que ser mirada con cautela, con mucha responsabilidad sectorial, porque uno no puede simplemente atribuirle todo el efecto de pérdida de adherencia a la pandemia, porque también puede haber decisiones previas de modelos de contratación, modelos de prestación y formas de pago que ya estaban incursionando en parte en las EPS para interceptar este nuevo concepto tan interesante. Pero inequívocamente voy a mencionar dos asuntos. Uno, las EPS sí ahorraron dinero. El dinero que se ahorraron no es de MIPRES, no es de presupuestos máximos. El dinero que ahorraron es de UPC, es decir, de la protección colectiva, como lo mostré en el estudio de datos que preparamos para esta reunión. Es decir, que fue una situación coyuntural y todo el gasto que ha sido pandémico, pues ahora está a cargo del FOME, que es el Fondo Especial de la Emergencia.
Es decir, que eso no esté impactando a las EPS. Las EPS sí se ahorraron ese dinero y habría que ver en el futuro si el gobierno tiene algún tipo de mecanismo de ajuste ex post para dirimir qué va a pasar con ese más de medio billón que no se usó por lo que ocurrió. Lo segundo que quiero decir es que los presupuestos máximos, que seguramente están inquietando a muchos médicos del país y a pacientes y asociaciones también, son una temporalidad. Los presupuestos máximos no llegaron para quedarse, como sí llegó la telemedicina para quedarse desde hace muchos años. Los presupuestos máximos son un proceso transicional mientras el sistema se ajusta a la integración completa. El proyecto de ley número 10, sembrado el pasado 20 de julio en el Congreso de la República con la anuencia del Ministro de Salud, nos presenta un escenario sectorial completamente diferente al que hoy tenemos, que vamos a tener desplegados, y todo sigue igual, en el año 2022, porque el 2021 será de aprobación. Y en el 2022, entonces, ya no tendremos presupuestos máximos, tendremos una sola bolsa de derechos, una sola UPC, es decir, presupuestos máximos habrá desaparecido, y también habrá una integración deseada desde hace mucho tiempo de régimen contributivo y régimen subsidiado para evitar esas inequidades que alcanzaron ustedes a ver ahí en las láminas en donde se atiende de manera privilegiada e inexplicable al contributivo en detrimento de la gente vulnerable del subsidiado. Eso no me cabe en la cabeza cómo lo estamos haciendo. Y luego también, entonces, tendremos un plus que se llama el Plan Único de Salud, plus, en lugar de tener la protección colectiva y protección individual. Quiero decirlo, como lo dice uno de los consultores más importantes del país, a quien aprecio mucho, el doctor William Vega, a quien parodio hoy con este tema, y digo lo siguiente. El proyecto de ley número 10 es una anhelada reglamentación de la ley estatutaria de salud. En realidad, entonces, no es una gran reforma, sino una reglamentación de la gran ley estatutaria que en el año 2015 aprobamos y que hasta ahora, digamos, nos ha dejado con el sinsabor de que no la hemos podido realmente poner en operación plena. Ok. Rápidamente, porque tenemos corto de tiempo, pero entonces, una pregunta. Si el presupuesto máximo no se gastó en el 2020, entonces el presupuesto máximo del 2021 lo van a hacer por debajo, lo van a dejar los presupuestos máximos. Estoy una respuesta corta, porque sí, estoy seguro que no, Gloria, estoy totalmente seguro que no, porque como los presupuestos están calculados sobre una base matricial de prevalencias, incidencias, frecuencias de uso e intensidades de uso, como lo dije previamente, el año atípico que tenemos impactado por una reclusión obligada en casa no nos permite comprobar que las frecuencias hayan cambiado, simplemente no pudimos ir a usar la frecuencia. De tal manera que con seguridad tendremos el mismo presupuesto amplificado en el IPC, que es lo que normalmente ocurre, y con una revisión ex post que debe hacer el Ministerio de Salud por si hay concentraciones de riesgo adicionales. Ahora, pregunta corta para Andrés. Como IPS, como parte de una IPS, ¿la IPS hizo ahorros al pasar la consulta a la virtualidad? Absolutamente no. No. Por el contrario, se tuvo que invertir en mejora de equipos, planes de datos para los empleados, y los costos fijos siguieron igual. O sea, no se ahorró. No se ahorró. No se Ok. ahorró. Muy bien. Y ahora una pregunta que hay en el chat para la doctora Costanza es ¿por qué la clinimetría no se ha incluido en los CUPS? El problema que tenemos es que la clinimetría no es un procedimiento, es parte de la consulta. Entonces hemos intentado ya en 4 oportunidades que nos lo entren con un código diferente, pero no nos lo van a entrar porque no es un procedimiento independiente. Para eso tenemos más bien el manual tarifario y trabajar en que las consultas se paguen con un valor más alto por la clinimetría que se hace en cada paciente. El doctor Andrés quiere opinar sobre eso. Y también agregaría que los reumatólogos perdemos oportunidades desde el punto de vista, si lo quieren ver simplemente de facturación, con actividades que podemos hacer y no se hacen. Educación a los pacientes tiene un código, y pueden ser inclusive grupales, ni siquiera tienen que ser individuales. Los seguimientos también tienen código. O sea, hay muchas actividades que no se facturan, no se cobran, no se busca la forma de negociar con las EPS. Okay. Sí, entonces eso queda como esa preocupación. Ahora, una
Una pregunta corta, sí, doctor Carlos Felipe. Doctor Carlos Felipe, esa disociación entre MIPRES y atención, ¿eso al ministerio no le da un campanazo de que se están generando documentos sin la prestación del servicio? ¿Eso cómo se ve? ¿Qué visión tiene? Gloria, es muy difícil de interpretar, es un hallazgo estructural, no es coyuntural como lo dije, no es simplemente en el rastreo que hicimos de las patologías reumatológicas, es un comportamiento atípico, perfectamente atípico, porque normalmente siempre habíamos tenido más o menos el mismo comportamiento en MIPRES y el mismo comportamiento de la protección colectiva, y ahora podría responder a lo que ya presentó el doctor Andrés, que es la interceptación de la dificultad a través de tecnologías de la información y las comunicaciones como telemedicina alineadas a MIPRES, y la dificultad de atender el plan colectivo que normalmente se atiende presencialmente. Eso podría explicar en algo esa disociación de datos. El doctor Andrés quiere hacer algún comentario sobre eso. Yo agregaría una cosa. Observamos nosotros que prácticamente el 100% de nuestros pacientes que vemos con patologías que tienen medicamentos por MIPRES o de alto costo, buscaban la atención fuera, así fuese en forma virtual. Sí. ¿Sí? Porque recordemos que las EPS, o por lo menos son las que nosotros trabajamos, que son casualmente esas 4 que usted menciona como las que más tienen, 9 EPS, Sura, Salud Total, Famisanar, todas ellas, además del MIPRES, registran o requieren la historia clínica o nota en la historia clínica que respalde esa formulación. Entonces no se puede, por lo menos hablo a título de nuestro ejercicio, haciendo MIPRES sin una historia clínica que lo respalde o una atención que la respalde. Ok, lamentablemente tenemos que terminar una discusión muy interesante. Agradezco a todos los panelistas, a todas las personas que estuvieron conectados participando en este simposio. Creo que tenemos un panorama muy interesante, muchos retos en nuestro ejercicio y los invito a seguir continuando pegados en la plataforma y disfrutando de nuestro curso. Mil y mil gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Buena tarde.